Capítulo de factorización lo vamos a hacer en dos partes, ¿ya? Porque es un poco extenso y en una hora no vamos a poder realizar todo. Entonces, ¿qué es factorizar? Factorizar, muchachos, es tratar de reducir términos, ¿ya? No es eliminar. Eliminar es simplificar, ¿no? Factorizar es tratar de reducir términos. ¿Cuáles son los métodos de factorización? Hay 6 hasta 7 métodos, ¿no? Hoy día vamos a hacer 3 de ellos. Entonces, el primer método de factorización es por factor común. Pero antes de hablar de los criterios de factorización, vamos a definir la factorización. Mira, factorización en Z. Profesor, ¿qué significa ese Z? El Z es el conjunto de los números enteros. ¿Quiénes son los números enteros? Son todos los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito, el 0, 1, 2, 3, 4, hasta el más infinito. Esos son los números enteros, ¿no? Factorización en Z, o sea, los coeficientes van a ser números enteros. X al cuadrado más 3x es idéntico a X por X más 3. ¿Qué ha sucedido aquí? Le he quitado el término X. Lo que tienen en común estos dos es el X. Factorizo el X, queda un X, porque dice X al cuadrado, y queda el otro el 3. Tú te fijas qué es lo que tienen en común y factorizas eso que tienen en común. ¿Vamos? Factorizar un polinomio es descomponerlo en la multiplicación indicada de sus factores primos. Este X es un factor primo y este X más 3 es otro factor primo. ¿Estamos? La factorización es descomponerlo en la multiplicación de factores primos, ¿no? El polinomio en Z es aquel polinomio que tiene todos sus coeficientes enteros, ¿no? ¿Quiénes son los números enteros? Ya te mencioné, ¿no? Los números positivos, 3, ¿verdad? Menos 1 y 2, ¿no? Sus coeficientes van a ser números enteros. Por eso se llama factorización en Z. Factorización en el conjunto de los números enteros. ¿Qué más? Mira. ¿Qué es un factor algebraico? Un factor algebraico es un polinomio no constante. Profesor, ¿qué es un polinomio constante? Un polinomio constante es un número, 4, ¿no? 7, menos 4, menos 15. Ese es un polinomio constante. Pero acá te está diciendo un polinomio no constante. ¿Cómo es un polinomio no constante? Es cuando tiene una variable. Por ejemplo, ¿no? X más 4. Eso es un polinomio no constante porque depende de X. Y esto es un polinomio constante. Es factor algebraico de P. O sea, yo voy a decir, ¿qué es un factor algebraico? F de X es un factor algebraico de P si y solo si, cuando yo divida Px entre F de X, sea una división exacta, ¿no? Por ejemplo, X más 1 es un factor de X al cuadrado menos 1, sí. ¿Por qué? Tú sabes que X al cuadrado menos 1, si tú le pones al cuadrado, tú sabes que por productos notables, arriba puedes aplicar diferencia de cuadrados. X más 1 por X menos 1, ¿no? Diferencia de cuadrados. La suma de las bases por la diferencia de las bases. Y todo eso entre X más 1. Y como observas, arriba hay X más 1, abajo X más 1, se puede dividir, mira, ve. ¿Y cuánto es lo que te sale? Solo X menos 1. Es una división exacta. Este X más 1 es un factor de X al cuadrado menos 1. ¿Qué es un factor algebraico? Es algo que puede dividir exactamente a un polinomio, ¿no? Es algo que se puede dividir exactamente. Ese es un factor algebraico. ¿Qué es un polinomio primo? Un polinomio primo es algo que no se puede reducir. Por ejemplo, X más 4 es un factor primo. Ya no se puede descomponer. Si yo te pregunto, X al cuadrado menos 1 es un factor primo, no. Porque esto por productos notables se puede reducir a X más 1
por x menos 1, ¿no? Es algo que es irreductible. X al cuadrado menos 5, ¿es factor primo? Sí, en los números enteros. Es un factor primo en los números enteros. Profesor, en otro campo, ¿en los números irracionales se puede reducir? Sí. En los números irracionales sí se puede reducir. Mira, a ese 5, tú le pones raíz y lo elevas al cuadrado, no pasa nada. Y ahí aplicas diferencia de cuadrados. X más raíz de 5 por x menos raíz de 5. O sea, esto se puede descomponer no en los números enteros, sino en los números irracionales. Pero nosotros estamos trabajando en el campo de los números enteros. Por lo tanto, esto es un factor primo. Ya no se puede reducir en los números enteros. En otro conjunto sí se puede reducir. 2x más 6 también es un factor primo. ¿Sí? Profesor, pero acá se puede factorizar 2. Claro, factorizas 2 y quedaría x más 3. Sí, pero el 2 es una constante, pues no. Esto es un número. O sea, no estoy factorizando ahí. Entonces, ¿esto también es un factor primo? Sí. Él también es un factor primo, pero en el conjunto de los números enteros. Un factor primo es algo que no se puede reducir, ¿no? Hasta ahí, muchachos, ¿se está entendiendo? ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ahorita estamos definiendo lo que es un factor primo y qué es un factor algebraico. Ahora, todo polinomio lineal, y a partir de esto de factor primo, todo polinomio lineal, un polinomio lineal, también se le puede decir que es un factor primo. Todo polinomio de primer grado o lineal es un factor primo. Es un factor primo. ¿Vamos? Ahora, ¿cómo se calcula la cantidad de números de factores primos? Por ejemplo, mira, este polinomio mónico, ¿no? Este polinomio ya está factorizado. X más A elevado a la alfa, X más B elevado a la beta, donde A y B son diferentes. ¿Cuáles son los factores primos? Solo la base, X más A. X más A es un factor primo. ¿Cuál es el otro factor primo? X más B. Profesor, ¿y qué significa ese alfa y beta? Es la cantidad de veces que se repite. Por ejemplo, si yo tengo este polinomio, mira, ya factorizado, x más 3 elevado a la 7 y x menos 2 elevado a la 4, por ejemplo. Si me preguntan, ¿cuáles son los factores primos? La base, x más 3. Ese es el primer factor primo. Y el otro factor primo, x menos 2. Profesor, ¿y qué significa este 7? Que se repite 7 veces este factor. ¿Y cuánto se repite él? 4 veces. De multiplicidad 7 y de multiplicidad 4. Esa es la cantidad de veces que se repite. Y con esa cantidad de veces que se repite, puedes hallar el número de factores algebraicos. ¿Cómo se calcula el número de factores algebraicos? A cada exponente le sumas 1 y lo multiplicas. 7 más 1, 4 más 1 y al final le restas 1. 8 por 5, 40, 40 menos 1, 39 factores algebraicos. Una cosa es factores primos, que solo son las bases, y otra cosa son los factores algebraicos, que eso lo vas a calcular con los exponentes. Le sumas 1, 1, puede ser 3, 4, y al final le restas 1. Esa es la cantidad de factores algebraicos, y otra cosa es la cantidad de factores primos, ¿ya? Generalmente, los factores primos son polinomios lineales, ¿no? Polinomios de primer grado, como lo tenemos aquí, en el conjunto de los números enteros. Entonces, ya definido, muchachos, qué es un factor primo y qué es un factor algebraico y cómo se calculan, ya puedes hablar de los criterios o cuáles son los métodos para factorizar. Los criterios, existen diversos criterios. Nosotros vamos a estudiar los que más preguntan en un examen de admisión. ¿Quiénes son? El factor común o agrupación, ¿no? Tú, por ejemplo, yo agrupo estos dos y factorizo un X a los dos.
Acá dice x al cuadrado y aquí dice x a la 1. Siempre se factoriza el menor exponente. Por ejemplo, si tú tienes x a la 9 por a menos x a la 40 por b, siempre vas a factorizar el menor exponente. A estos dos le vas a quitar x a la 9. Te va a quedar del primero solo a y del otro te va a quedar x a la 31, porque 9 más 31 sería 40, pero multiplicado por b. Siempre se factoriza el menor exponente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el menor exponente está contenido en el mayor, pues, ¿no? Entonces, el primer criterio es de factor común o agrupación. Yo agrupo el primero con el segundo y luego el tercero con el cuarto. ¿Qué le quito al primero y al segundo? X. ¿Qué te queda del primero? Otro X y menos 3Y. Del otro que factorizo, también puede factorizar signos y también puede factorizar números, coeficientes. Le saco cuarta. Queda el X y para que sea 12, como le he quitado 4, 4 por menos 3 sería menos 12, ¿no? Sería menos 3Y. Y como puedes observar ahora, estos dos paréntesis son iguales, ahora vas a factorizar eso. Aquí afuera. X menos 3Y, te queda el X y del otro te queda más 4. Y ya estaría factorizado. ¿Factorizar qué es? Reducir. Mira, yo tenía 4 términos y eso se ha reducido ¿a cuánto? Solo a 2 términos. Y estos 2 términos son los llamados factores primos. ¿Cuántas veces se repite este factor primo? Una sola vez. Son factores primos simples, ¿no? También se le llama así, factores primos simples. Un factor primo, 2 factores primos. Ese es el primer criterio. El criterio de agrupación o factor común. ¿Ven? ¿Cuál es el otro criterio? El otro criterio es por identidades. Profesor, ¿cómo es eso por identidades? Aquí vas a utilizar todo lo que has visto en productos notables. En algunos problemas vamos a aplicar diferencia de cuadrados. Va a haber otros problemas que puedes aplicar binomio al cuadrado, de la suma o de la resta, ¿no? De repente te aparece esto aquí en un problema y eso lo transformas en un binomio al cuadrado. Vas a utilizar diferencia de cubos, vas a utilizar suma de cubos, ¿no? Vas a utilizar binomio al cubo, todo lo que has visto en productos notables. ¿Estamos? Y un ejemplo de ello a continuación, mira, dice x al cubo menos 4x. Primero, ¿qué le factorizo? Primero por factor común. Los dos tienen x. X al cubo y x a la 1. Siempre el menor exponente. Le quito x a los dos. ¿Qué te queda del primero? X al cuadrado, porque dice x al cubo, pues, ¿no? Y del que le quito el x y ¿qué queda? Menos 4. Profesor, ¿se terminó la factorización? No. Aquí, esto que estoy marcando, vas a aplicar identidades. Porque ese 4 lo puedes escribir como 2 al cuadrado. Y ahí aplicas diferencia de cuadrados. Mira, la suma de las bases, x más 2, por la resta de las bases, x menos 2. Ahora sí ya estaría factorizado todo esto. ¿Cuántos factores primos son? 3. 1, 2 y 3. 3 factores primos. En un problema, muchachos, en un solo problema puede haber hasta 3 o 4 criterios, ¿no? Puede haber en un problema factor común, identidades y aspa simple. En un solo problema, ¿no? Y cuantos más criterios tenga un solo problema, esos son los problemas que le llaman, ¿no? Los problemas yuca, los problemas tranca, porque a veces en un solo problema aplicas varias teorías. Un problema se hace interesante cuando tiene bastantes conceptos, ¿no? Esos son los problemas, los que le llaman, ¿no? Ustedes, los problemas yuca, los problemas tranca, ¿no? Son bastante teóricos. Y el último criterio que vamos a utilizar es el aspa simple. Creo que este criterio, creo que la mayoría lo conoce, ¿no? La mayoría sabe qué es el aspa simple
o cómo se realiza el aspa simple, ¿no? Se factoriza los extremos para encontrar el término del medio. El 12x al cuadrado se descompone como 3x por 4x. Profesor, ¿puede ser 6x por 2x? Sí. Eso depende de lo que tú quieras encontrar al medio. Inclusive puede ser 12x por x también. O puede ser 4x por 3. Eso depende. Tú tienes que acomodar los números a tu conveniencia para poder encontrar el término del medio. El 12y es 4y por 3y. Profesor, ¿y por qué no pongo al revés? Porque por eso viene el aspa, pues mírame. 4x por 4y, eso 2 se multiplica, y eso daría ¿cuánto? 16xy. El otro también multiplicas, 3 por 3, 9, 9xy. Como los dos son positivos, se suma y sería 25xy. Y efectivamente es el término del medio, mira, del medio. Ojo, si acá me hubiesen dicho menos 25, cuando aquí es más, los dos pueden ser positivos o los dos pueden ser negativos. ¿Por qué? Más por más me da más y menos por menos también te da más. ¿Estamos? Cuando el último es negativo, cuando si esto fuera negativo, uno de ellos es positivo y el otro es negativo. Depende de lo que tú quieras hallar al medio. Más por menos, menos. O menos por más, menos. No te olvides, ¿eh? Cuando el último es negativo, cuando esto es negativo, puede ser positivo uno y el otro negativo. O puede ser negativo arriba y positivo abajo. Eso depende de lo que tú quieras hallar al medio. Una vez que realices el aspa simple, ¿cuáles son los factores primos en forma lineal? 3x más 4y, primer factor primo, y el otro 4x más 3y. Listo. Dos factores primos. ¿Comprendido, chicos? Todo esto es la parte teórica. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a ver solo tres. Este problema hay varias formas de resolver. ¿Ya? Hay varias formas de resolverlo. Lo puedes hacer por aspa simple. 4, me dice. Lo puedes hacer por aspa simple, inclusive. Luego le voy a explicar cómo hacerlo por aspa simple, mira. Lo puedes hacer por factor común, puedes agrupar, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo por factor común, luego les explico cómo sería por aspa simple, mira. Se puede hacer por aspa simple. Vamos a utilizar primero el criterio de factor común. Ahí está el problema, ¿no? El mismo problema. N a la cuarta menos 5m al cuadrado, n al cubo más 4m al cubo, n cuadrado menos 20m a la cuarta n. Ya está. Yo voy a agrupar el primero y el segundo. Esos dos. De esos dos, ¿qué le voy a quitar? Como tú observas, los dos tienen m y los dos tienen n. Entre el m tiene m y m cuadrado. Le voy a factorizar un m. Entre los dos que tienen n, le voy a factorizar n al cubo. Entonces lo que voy a quitar es m, n al cubo. ¿Vamos? Y el otro factor, el que está, los otros que he marcado de color azul, ¿qué le voy a quitar primero? 4, porque los dos son múltiplos de 4. Le quito cuarta, ya está, 4. Le quito m, pero m al cubo, porque esto dice m a la cuarta. Y le quito un n, porque uno dice n cuadrado y el otro solo n. Le quito un n. Esto de color azul y esto de color rojo es lo que le voy a factorizar a estos dos y a los otros dos. ¿Vamos? Entonces, si yo le factorizo al primero m por n al cubo, ¿qué te queda del primero? Solo n, porque le estás quitando m y le estás quitando n al cubo. Se te queda dentro solo n. Del otro te queda el menos 5,
le has quitado un m, pero dice m cuadrado, queda otro m. Y le has quitado n al cubo. Ah, le has quitado todo, ya no hay n. Del otro le he quitado 4n m al cubo. 4 ya no va a estar porque está afuera. Un n le has quitado, pero queda otro n. Y le has quitado m al cubo, ya no queda m. Del otro le he quitado cuarta. 4 por cuánto te da menos 20, menos 5. 4 por menos 5 me daría menos 20. Le he quitado el n, está afuera, y le he quitado un m al cubo. Le he quitado un m al cubo. Entonces, ¿qué te queda? Otro m, porque dice m a la cuarta. Y como puedes notar, ahora estos dos paréntesis son iguales. Eso voy a factorizar ahora. Pero también le puedo quitar un m, porque los dos tienen m, mira. Y también le puedo quitar un n. O sea, en realidad lo que voy a factorizar, ¿qué es? Le vas a factorizar el paréntesis. De esos dos que estoy marcando, le vas a quitar m y n. M y n le vas a quitar. O sea, ya le vas a quitar los dos paréntesis, ¿no? Esos paréntesis. Y también le vas a quitar un m y un n. Ya está. Ya está afuera, mira. Ya está el paréntesis, ya está el m y el n. ¿Qué te queda del primero? Solo n cuadrado. ¿Y qué te queda del segundo? Solo m al cuadrado, con el 4, ¿no? Y listo. Eso sería toda la factorización. Ese paréntesis, esos dos paréntesis, no se puede factorizar nada. En el primer paréntesis no tienen nada en común y acá tampoco. No se puede hacer diferencia de cuadrado porque hay suma, mira. Entonces, ¿cómo contabilizo la cantidad de factores primos? Tengo que contar uno por uno. Ojo, cuando está con paréntesis es uno solo, ¿eh? Acá hay un factor primo, el m es otro factor primo, el n es otro factor primo y el otro paréntesis otro factor primo. ¿Cuántos factores primos hay? Hay 4 factores primos. 1, 2, 3 y 4. Los paréntesis se contabilizan como uno solo. Si ya no se puede factorizar, ¿no? ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ahora ven, mira, ¿cómo sería por aspa simple? Mira, ojo, por aspa simple también se puede realizar, pero además de aspa, por ahí de repente también va a involucrar algunas identidades o productos notables. Mira, por aspa simple, ojo, mira, 4m al cubo n cuadrado. ¿Cuándo vas a hacer aquí aspa simple? Cuando ya tengas bastante experiencia, cuando ya tengas bastante habilidad operativa, vas a visualizar así, mira, ¿no? En primera instancia muchos no se van a dar cuenta, pero cuando ya tienes bastante práctica te vas a dar cuenta que se puede hacer por aspa simple. ¿Por qué? Porque todo este término que estoy marcando va a ser el término del medio. Y justamente este 20 o menos 20 se presta para escribirlo como menos 5 por 4. Menos 5 por 4 me da menos 20. El menos 5 ¿con quién debe estar? Debe estar con m cuadrado y con n. Entonces acá voy a poner solo m. ¿Por qué solo m? Porque aquí voy a poner m, ¿está bien? M, y aquí voy a poner n, ¿no? N, y acá voy a poner n cuadrado, y arriba n cuadrado. M por n cuadrado, cuando estos dos se multiplican, sale m por n a la cuarta. Aquí he puesto solo m y n, pero dice m a la cuarta, entonces acá pongo m al cubo, solo m cubo, porque multiplicado m por m al cubo, m a la cuarta por n. Menos 5 por 4, menos 20. Cuando tú haces el aspa, dices menos 5 m por m, m al cuadrado. N cuadrado por n, n al cubo,
y estaría el primer término, mira. Cuando tú multiplicas estos dos, sería 4m cubo por n cuadrado, sería 4m cubo n cuadrado. Y encontraste el término del medio, mira. ¿Damos? ¿Cuáles serían los factores primos? N cuadrado menos 5m por n, ¿no? Y el otro factor primo sería m por n cuadrado más 4m al cubo. ¿Qué le quitas del primer paréntesis? Un n. Le quitas un n. Al primer paréntesis le quito un n, ¿qué te queda? N menos 5m. ¿Qué le quitas al otro paréntesis? Un m. Le quitas un m y ¿qué te queda? N cuadrado más 4m cuadrado, porque le has quitado un m. Y mira, ve, es igualito al problema de arriba. Está el n, está el m, está este paréntesis y está el otro paréntesis. 4 factores primos. ¿Ya, muchachos? También se puede hacer por aspa simple, pero eso ya cuando tengan más práctica, pues, ¿no? Cuando ya tengan mayor habilidad operativa, vas a poder hacerlo por aspa simple. Mientras tanto, hazlo por factor común. ¿Ya, chicos? Problema número 2, a ver. Problema número 2. Angie, habíamos preguntado qué en común tienen los tres. Un ratito, Medina, un ratito, estamos preguntando, ¿ya? A ver, ¿qué en común tienen los tres? Estos tres que estoy marcando, ¿qué en común tienen? La X y la Y. X y Y, claro, X y Y, los dos. Pero ¿cuánto le voy a quitar? ¿Cuánta X a la cuánto le voy a quitar y Y a la cuánto? ¿Mm? X a la cuánto le tengo que quitar, porque hay varias X, ¿ah? Hay X a la quinta, X a la sexta y X a la séptima. X a la cuánto le voy a quitar. Muy bien, Marjorie. X a la quinta y Y a la 3. Siempre buscas el menor exponente. 5 es el menor exponente. Y de Y, 3. Siempre que tú veas que los 3 o 4 tienen algo en común, tú le vas a factorizar siempre el menor exponente. Esto es lo que vamos a factorizar a todos. X a la quinta, Y a la 3. Entonces, si yo le quito X a la quinta al primero y Y a la 3, ¿no es cierto que te va a quedar Y al cuadrado? Claro, porque le he quitado X a la quinta, mira todo el X, y solo Y a la 3, y te queda Y al cuadrado. Del segundo, el menos 2 va a quedar, le he quitado X a la quinta, pero dice X a la sexta, va a quedar un X. Le he quitado Y al cubo y dice Y a la cuarta, va a quedar un Y. Y del último va a quedar X al cuadrado, porque le he quitado X a la quinta y dice X a la séptima, queda X al cuadrado y ya no queda Y. Se ha ido todo el Y, ¿no? El Y está afuera. Listo, eso es lo que vamos a factorizar. ¿Qué nos quedaría entonces? El primero Y cuadrado, así habíamos quedado, porque dice Y a la quinta. El otro menos 2 XY, porque le he quitado X a la quinta, y X y Y al cubo. Ya queda un X y queda un Y. Y del último, X al cuadrado, porque dice X a la séptima, ¿no? Esto es lo que quedaría. Ahora, ese paréntesis no se ha terminado todavía la factorización, porque ese paréntesis por productos notables es un binomio al cuadrado. Es A menos B al cuadrado, es A cuadrado menos 2 veces A por B más B cuadrado. Todo esto de aquí es un binomio, entonces lo tengo que escribir así. Ahora, tú lo puedes escribir X menos Y o Y menos X, ¿eh? Porque como está elevado al cuadrado, da lo mismo. Por ejemplo, si yo te digo 4 menos 1 al cuadrado
es igual a 1 menos 4, claro, al cuadrado, ojo, al cuadrado, porque 4 menos 1 es 3, al cuadrado es 9. Y 4 menos 1 es menos 3, pero menos 3 elevado al cuadrado, todo número par y la base es negativo, eso se convierte en positivo, 9. Entonces da lo mismo poner x menos y que y menos x. Entonces, muchachos, sería x a la quinta, y al cubo, ¿no? Y el otro x menos y al cuadrado. O también podría ser y menos x. ¿Cuáles son los factores primos? Las bases x, y x menos y. ¿Cuántas veces se repite el x? 5 veces. ¿Cuántas veces se repite el y? 3 veces. Y el x menos y, 2 veces. Pero solo me están pidiendo los factores primos. ¿Y cuál es el que aparece en la clave? X menos y. Correcto. X menos y sería uno de los factores primos. Diferencia de cuadrados no es esto, ¿eh? Esto no es diferencia de cuadrados, Medina. Cuando está aquí elevado al cuadrado, ahí es diferencia de cuadrados. ¿Ya? Mucho cuidado. Binomio al cuadrado es. Problema número 3. ¿Ya? Ya, problema número 3. Un ratito. A ver, miren. Entonces, iba por ese camino. Yo observo esos dos paréntesis, parecen iguales, pero no lo son. Entonces, lo que tengo que hacer es ahí factorizarle el signo menos. ¿A quién? Lo puedes hacer con el primero o puedes hacerlo con el segundo. En este caso vamos a hacerlo con el segundo, mira. El segundo le voy a quitar el signo menos. Ahí está. ¿En qué se convierte? Ahora en 9x al cuadrado menos 4y cuadrado. Cambian de signo, ¿no? Entonces, ahora este paréntesis, pero que tiene un menos adelante, es igual a él, mira, ve. Entonces quedaría más o menos así, ¿no? El primero tal y como está, pero el segundo, como tiene un menos adelante, menos por más, daría menos, ¿no? Menos. Y ahora sí, mira, esos dos paréntesis son iguales. Esos dos paréntesis que son iguales lo puedes factorizar, ¿no? Factorizas y te quedaría esos dos paréntesis. Y diría, profesor, ¿se terminó? ¿Dos factores primos? No, porque esto lo puedes hacer por diferencia de cuadrados. Ese 9x al cuadrado tú lo puedes acomodar como 3x elevado al cuadrado. Y ese 4y cuadrado lo puedes acomodar como 2y al cuadrado. Ahí está, mira. Ese x al cuadrado queda como está. Ese 25y cuadrado es 5y elevado al cuadrado. Listo. Ahora sí, en esos paréntesis aplicas diferencia de cuadrado. ¿Quién es el A? 3x. ¿Y quién es el B? 2y. ¿Quién es el A? X. ¿Y quién es el B? 5y. Entonces sería, en el primero, 3x más 2y por 3x menos 2y. Y el otro, x más 5y por x menos 5y. Listo. ¿Cuántos factores primos hay? 4 factores primos. Muchachos, 4 factores primos. ¿Comprendido? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Mira, dice así. Te había dicho que puedes factorizar signo también, ¿no? Puedes factorizar signo, números, ¿no? En este caso, a los tres últimos le voy a quitar el signo menos, ¿ya? Sería, a todo le quito menos, entonces se van a convertir en positivo. Y es masa, este 6x y este 9, vamos a acomodarlo de esta forma. Entonces me quedaría el problema así, ¿no? Menos afuera sería x al cuadrado, 6x, muy bien, la B, ahí Velázquez. Bien. X al cuadrado, 6x más 9. Ese paréntesis, vamos a darle forma, mira.
x al cuadrado más 2x por 3 más 3 al cuadrado. ¿No es cierto que esto es un binomio? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es un binomio. Es x al cuadrado, x más 3 al cuadrado, ¿no? Era un binomio. Pero mira, ve, afuera hay un menos. Y ese 14 lo puedes poner x a la 7 todo elevado al cuadrado. ¿Para qué? Para aplicar una diferencia de cuadrados. ¿Quién es el a? El a es x a la 7. ¿Y quién es el b? El x más 3. Entonces sería primero la suma, sería x a la 7 más x más 3. Y el segundo, la resta afecta a los dos, al x y al 3. X a la 7 menos x menos 3. La suma de las bases por la diferencia de las bases. Pero el problema me dice, súmalo. Suma esos dos factores. Cuando yo sumo esos dos factores, el primero, aquí está, y el segundo, observamos que el x se va a eliminar y el 3 también se va a eliminar. Y x a la 7 más x a la 7 es 2 veces x a la 7. La clave, muy bien Velázquez, la B. La B, ¿no? Ya chicos, eso sería la solución a este problema. Como has podido notar, es producto notable.